Hoy seguimos escuchando la palabra de Dios. Tal vez no tienes tiempo para sentarte a leer la Biblia, pero sí puedes escucharla y permitir que Dios hable a tu corazón en medio de tu día. Hoy recorreremos juntos el Salmo 11, Proverbios 11 y el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 19. En estas lecturas veremos al Dios justo que observa desde su trono la sabiduría que distingue entre el justo y el impío, y a Jesús mostrando autoridad, compasión y poder que restaura vidas. Escuchemos con atención, porque cuando Dios habla, la fe se fortalece y el corazón se afirma. Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Después de escuchar el Salmo 11, el corazón queda firme en una verdad inquebrantable. Dios es justo y ama la justicia. En este salmo hay un versículo que resume toda la esperanza y que personalmente me impacta mucho. Salmo 11, versículo 7, dice así: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Esta palabra nos recuerda que la justicia no es solo un concepto, es una forma de vivir delante de Dios. El justo no camina sin rumbo, camina con la mirada puesta en el Señor. Y ahora la palabra nos lleva un paso más adelante, porque esa justicia que Dios ama también debe reflejarse en nuestra conducta diaria. Por eso entramos en Proverbios capítulo 11, donde la sabiduría nos muestra con claridad práctica la diferencia entre el camino del justo y el del impío, y cómo cada decisión deja una huella. Proverbios 11. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en hocico de cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón.
El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El pueblo maldecirá al que acapara el grano, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Después de escuchar Proverbios 11, entendemos algo muy claro. La justicia de Dios siempre prevalece. En este capítulo hay un versículo que resuena con fuerza y que en lo personal me impacta profundamente. Proverbios 11, versículo 21, dice así: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Esta palabra nos recuerda que Dios no ignora el bien ni el mal. Aunque parezca que nada sucede, el Señor ve, pesa y responde a su tiempo. Y ahora el Evangelio nos lleva un paso más adelante, porque en Lucas capítulo 6 veremos a Jesús caminar con autoridad, mostrar compasión en medio de la necesidad y revelar que el reino de Dios no se mueve por apariencias, sino por obediencia, verdad y poder. La justicia que Proverbios anuncia en el Evangelio se manifiesta en la persona de Jesús. Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 19. Jesús es Señor del día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él, y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien puso por nombre Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús sana a muchos, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hoy, la palabra nos llevó por un mismo hilo de verdad. En el Salmo 11 afirmamos nuestra confianza en un Dios justo, que ve desde su trono y ama la rectitud. Cuando los fundamentos parecen sacudirse,
El justo permanece confiado en Él. En Proverbios 11 aprendimos que esa justicia se vive cada día. La integridad, la misericordia y la sabiduría marcan el camino del que agrada a Dios. Nada queda oculto y el bien siempre produce fruto. Y en Lucas capítulo 6, esa justicia y esa sabiduría se hacen vida en la persona de Jesús. Él enseña, sana y libera, mostrando el corazón del reino. En lo personal, el versículo que más me impacta hoy es Lucas 6, versículo 18, que dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Este versículo nos recuerda que, cuando Jesús está presente, ninguna opresión tiene la última palabra. Su poder libera, restaura y devuelve esperanza. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios qué versículo te impactó más hoy. Seguimos caminando juntos, escuchando la voz de Dios. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien que necesita una palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te llene de paz.